Seguramente en alguna ocasión has escuchado testimonios de personas que se han sentido acechadas por criaturas sombrías que se albergan en la periferia de su visión. Criaturas que suelen ser percibidas en los rincones más oscuros de las habitaciones, pero esto no quiere decir que a plena luz del día o inclusive en las calles, iglesias, panteones o cualquier otro tipo de lugar puedan ser percibidas. Posiblemente hasta tú has sido testigo de una de estas entidades que suelen ser vigilantes, que pareciera que solo esperan el momento preciso para atacar. El fenómeno del Shadow People o la gente sombra, por su traducción al español, podría sonar para muchos de nosotros como un tema totalmente desconocido y nuevo. Sin embargo, en el capítulo del día de hoy, nos daremos cuenta de que estas entidades están conviviendo con nosotros desde hace ya varios siglos. Así que sin más, te invito a que te quedes con nosotros y descubramos juntos el canto de la gente sombra, el fenómeno del Shadow People. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a un capítulo más de su canal, El Canto del Cenzontle, un canal donde, como bien saben, tocaremos temas del índole paranormal, historias de terror o eventos históricos que tienen ese tema, ese toque de misterio y misticismo que tanto nos gusta. Mi nombre es Alejandro García y como siempre es un honor estar con todos ustedes. Les agradezco por estar con nosotros una vez más y también les agradezco por dejarnos formar parte de sus labores diarias, cualquier cosa que estén realizando. Ya sea día, tarde, noche, espero que estén pasándola súper bien. Y si fue un día pesado y solamente estás descansando, pues te invito a que te relajes y estés con nosotros para que disfrutes de este tema. El día de hoy, pues para mí es un honor presentarles temas como estos. Ya saben, nos apasiona mucho el hacer este tipo de contenido. Y también aprovecho estos minutos, como siempre, para pedirles todo eso que tanto nos ayuda, como bien saben, lo de suscribirse, compartir, dar like, todo eso. Bien saben que para nosotros eso es bastante ayuda, como no se imagina. Y pues eso también nos ayuda a poder seguir compartiendo este tipo de material que de verdad lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Recuerden que este tipo de material, en nuestro caso, solamente es para que pasen un buen rato, lo disfruten y pues compartir estos temas del índole paranormal y todo esto que tanto nos apasiona, ¿no? Sin más, muchachos, pues los invito a que se queden en todo el canal. Como siempre, nos sigan en nuestras redes sociales. Ya saben, todo eso que siempre les pedimos y que es de mucha ayuda, como les repito. Y pues sin más, pues entremos en materia. El día de hoy, como bien saben, hablaremos de la gente sombra, este fenómeno, podríamos llamarle, que es relativamente nuevo en cuanto al nombre, más no en cuanto a las cosas que serían las apariciones como tal de estas entidades. Me gustaría comenzar primero por entender el término gente sombra. El término gente sombra es relativamente nuevo. De los primeros registros que se tiene sobre este término, pues se dice que apareció el 21 de septiembre de 1953 en un radiodrama. Un radiodrama es, vamos a llamarlo como una tipo de novela, pero hecha en radio, donde solamente se escucha el audio. Hoy por hoy no es tan común ver este tipo de programas de entretenimiento. Esto era más en los años donde la televisión no era tan habitual y se usaba más el radio. Este radiodrama fue transmitido en la WAM de Chicago, donde pues se hablaba de este tipo de entidades, ¿no? Que tenían, digamos, contacto con humanos. Pero también en 1887 se tiene registro de que el célebre autor francés Guy de Maupassant escribió una novela llamada La Orla, en español. En francés sería Le Orla, donde se hablaba de seres sombríos que vivían en la leche y el agua, aterrorizando la mente de personas. Esto nos lleva a un punto, digo, sin querer saltarme tan rápido de un lugar a otro, pero como podremos estar viendo a lo largo del capítulo, para muchas personas estas entidades suelen ser muy hostiles, suelen dañar a las personas con las que tienen contacto, aunque, les digo, sin el afán de adelantarme,
suelen ser distintas, pueden ser gente sombra, pero de distintas clasificaciones. Algunas de ellas, la mayoría, suelen ser, como les digo, hostiles, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Para 2001, por su parte, una escritora llamada Heidi Hollins escribió una novela llamada The Secret World, donde ella relata sus vivencias con estas entidades y también nos relata la manera en la que uno se puede defender, porque como les digo, para muchas personas estas suelen ser hostiles e incluso atacarnos. También en 2001, el programa Costa a Costa, el 12 de abril para ser precisos, fue un lugar donde se tocó el tema de entidades de este tipo. Se cuenta que en esta ocasión, en este programa de radio, el anfitrión estaba hablando con un nativo americano, donde este le relataba historias de entidades que acechaban a las antiguas poblaciones indígenas americanas. Por su parte, la comunidad científica no se queda atrás en este tema, ya que el mismo célebre físico Stephen Hawking, en uno de sus estudios llamado El universo en una cáscara de nuez, hizo mención sobre estas entidades. Siendo más específicos, él mencionaba en una de sus teorías donde hablaba de los multiversos y de las diferentes dimensiones que formaban parte de nuestro universo. Había un lugar donde todo estaba hecho de sombras, era un lugar sombrío, y estas entidades vendrían siendo las que habitaban este mundo. Hay una teoría que habla sobre que los fantasmas no son, digamos, el espíritu o las almas de la gente que nos ha dejado, que ha partido de otro plano, sino que son nuestro yo de otras dimensiones. Es un poquito, digamos, revoltosa y para muchos incluso hasta ridícula este tipo de teorías, pero es avalada por muchos científicos de renombre. ¿Por qué digo esto? Porque esto era alguna explicación que se le podría dar a este tipo de entidades. ¿Qué es lo que pasa? Una explicación rápida. Vamos a suponer que este cuadro donde me están viendo es nuestro mundo, ¿no? Es lo que nosotros logramos ver. Entonces, aquí, donde está mi dedo, se abre un hoyo de gusano y aquí se cierra. Entonces, este hoyo de gusano lo que hace es que esta parte que estamos viendo aquí, no lo vayan a tomar como albur, pero esta parte que estamos viendo aquí es como una ventana. Entonces, si la persona que en nuestro plano, en nuestra dimensión, ya partió, en el plano donde sigue vivo, llega a pasar por aquí, en lo que pasa de aquí a aquí, nosotros logramos ver a esa persona. Entonces, es por eso que supuestamente vemos nosotros de repente a personas que ya partieron. Hay miles de historias que hablan de este tipo de apariciones, de personas que ya han partido y que, pues gente que las conoce, las ha logrado ver. O incluso a nosotros, por ejemplo, nos pasó una vez en una ocasión, a mi pareja y a mí, y no solamente a nosotros, también iban nuestros sobrinos, que llegamos a ver unas personas que de la nada desaparecieron. Hasta ahorita, por ejemplo, a nosotros no nos queda claro qué fue lo que pasó. Puede que se haya metido en una casa, puede que haya pasado cualquier otra cosa, pero hasta ahorita no sabemos qué fue lo que pasó. Aquí podría entrar esa teoría, que las personas que nosotros vimos no es que sean fantasmas, no es que sean aparecidos, sino simple y sencillamente son personas de otra dimensión que en ese, digamos, hueco que se abrió de hoyo de gusano, pasaron a nuestra dimensión. Nosotros la vimos, pero cuando ellos siguieron caminando, volvieron a regresar a su dimensión y es donde se desaparecen. Esto es una de las explicaciones que se les podría dar a la gente sombra. Tal vez para nosotros estas entidades son bastante aterradoras, tétricas, incluso pues sobrenaturales, pero según este tipo de, digamos, de teorías, pues pueden ser solamente entidades o presencias de otras dimensiones, no solamente que son cosas que nosotros no conocemos. Digo, quiero que quede bien claro que estos son solamente teorías y son solamente pensamientos que quisieran dar explicación a este tipo de entidades. No estamos diciendo que sea real,
No estamos diciendo que esté avalado y ni nada por el estilo. Esto lo digo porque luego suele pasar que hay gente que suele creer o pensar que lo que se dice es real y punto. No, esto solamente son teorías de lo que podría ser la gente sombra. Ahora, para muchas otras personas, las gentes sombra suelen ser otro tipo de entidades de bajo astral, llámesele demonios, llámesele incluso fantasmas para algunos otros, o inclusive extraterrestres. A mí me impresionó mucho que cuando tú te metes a buscar este tema a internet, te das cuenta de que hubo gente que se tomó el tiempo de darles clasificaciones a este tipo de entidades. Clasificaciones que te llega a sorprender el vasto número de, pues de clasificaciones, vaya, que se les da. ¿Por qué pasa esto? En teoría, estas clasificaciones se dan porque no todas se presentan en el mismo contexto. Para muchos este tipo de entidades no son nada más que alucinaciones porque se suelen asociar también mucho con la parálisis del sueño. En la parálisis del sueño se suele decir que se ven cierto tipo de gente sombra. ¿A qué me refiero? Están tres en específico que se dice, o que la gente que ha sufrido de parálisis de sueño son las que han visto. La primera es el hombre del sombrero. Este hombre ha sido descrito por muchas personas como una persona alta con un sombrero, con copa alta, y la cual es acompañada generalmente por dos hombres más pequeños encapuchados. Esta entidad suele ser muy aterradora y la gente que la ha visto suele decir que da mucho miedo, ya que además se le suelen ver ojos rojos, lo cual no es muy común en los otros tipos de gente sombra. Este hombre también se dice que cuando se aparece suele generar una aura como de miedo, como de que si te fuera a atacar, a diferencia de las otras. Existe también otra que se le llama los encapuchados. No son los que acompañan al hombre del sombrero, ojo. Estos son simplemente, digamos, como un tipo de monje, como una especie de monje, que solamente se quedan vigilando a las personas. La otra se le puede asociar con brujas, porque se suele decir que es la única que parece una persona del género femenino y que suele ser también muy hostil, que suele dañar. De estos tres, por ejemplo, solamente los encapuchados son los que no generan digamos, ese ambiente de hostilidad donde te pueden atacar. Ahora, esto es importante recalcar que para muchos también este tipo de entidades tienen que ver con los llamados sucubos o los incubos, que son demonios que se alimentan de tu energía mediante el acto íntimo. Esto es un poquito delicado, ya que para hacer esto, pues ellos suelen hacer este tipo de actos sin tu consentimiento, tal cual. No puedo decir las palabras, obviamente, porque pues, YouTube nos censura y todo eso, pero saben a lo que me refiero. Esto es bien delicado porque, bueno, yo he escuchado de varias gente que afirma haber sido atacada íntimamente por este tipo de entidades y van relacionados, o sea, no se sabe exactamente si son gente sombra o son este tipo de demonios llamados incubos o subcubos. Esto es bien interesante porque en el tema de la gente sombra, digamos, a mí me gusta verlo como que es un tema base, y se van desglosando varios. O sea, no sé si se están dando cuenta. Pareciera incluso hasta revoltoso, pero realmente es eso. Es como si fuera esta la base, la gente sombra, y de ahí van saliendo varias ramas. La otra explicación que se suele dar o la otra clasificación que se les da es que el tipo de vigilantes, que son los que les digo que vendrían siendo los encapuchados, suele decirse que son entidades extraterrestres, tal cual, que lo único que hacen es vigilar el ver cómo actuamos, el ver que en vez de abducirte, vienen y te observan y ven el comportamiento que tienes. Es por eso que te siguen y que tú sientes que esta entidad va detrás de ti a cada paso que das en distintos lugares. La gente sombra, por ejemplo, que es lo que entra en este tipo de categorías,
A diferencia de los fantasmas, estos no están atados a un lugar, no están atados a, digamos, a una casa embrujada o a un edificio, a un lugar como tal. Estos se pueden mover rápidamente, que esta es otra clasificación, y pueden estar quietas observándote y de la nada moverse rápido, desaparecer. Lo cual aquí, pues los escépticos te dirán, no, pues solamente es un juego de visión. Si lo ves por el rabillo del ojo y cuando volteas ya no está, pues es un juego de visión, no es nada más, no lo busquemos más. Pero para muchos esto es otro tipo de entidades. Hay unos que, bueno, bajo las anécdotas o las vivencias que ha tenido la gente, existen también estos dos que es los vigilantes, que cuando tú volteas los sigues mirando y se quedan por segundos ahí, y están los que en cuanto volteas se van corriendo. Corriendo es un decir, pero es una... se desvanecen, son muy rápidos, es otra que tienen. Ahora, les acabo de decir que estos no están atados a lugares, pero curiosamente, investigando más e indagando más, te das cuenta que otra clasificación que hay es donde la gente sombra, para muchos suelen ser un tipo de tulpas. ¿Qué son las tulpas? Las tulpas son entidades que tú les das la fuerza, tú las creas con la mente y al darles tanta importancia, darles tanta fuerza, estas entidades se materializan. Entonces, otra de las teorías es que la gente sombra son tulpas hechas en lugares, que aquí vendría siendo contradictorio a lo que acabamos de decir, pero que son entidades hechas en lugares que están cargados de mucha energía, generalmente energía negativa. Por ejemplo, también podría llamársele tulpa o también un tipo de gente sombra a cuando la gente suele hacerle brujerías o trabajos, este tipo de cosas a personas y mandan entidades a dañarlas. ¿A qué me refiero? Generalmente cuando se hacen este tipo de trabajos, la gente suele decir, llamé a tal entidad para que vaya y dañe a fulano, sutano, mengano, ¿no? Pues probablemente lo que tú estás creando es una tulpa que toma la forma de una sombra que va y hace lo que le pediste. Esto podría explicar el por qué hay tanta variedad y clasificaciones, que incluso les digo, podría ser hasta revoltoso. Disculpen disculpen los mosquitos, es que ya es época, perdón. Esto podría explicar el por qué hay tanta variedad y actúan tan diferentes una de otras. Puedes buscar en internet, puedes buscar videos y te vas a dar cuenta que en algunos te dan unas referencias, en algunos te dan otras y por ejemplo lo que te acabo de decir, en algunos te van a decir, no, estos no están atados a lugares y en otros te van a decir, sí, sí están atados a lugares porque puede que sean un cúmulo de energías. Esto podría tener otra explicación donde volvemos a meter que son entidades de bajo astral, que pueden ser de otras dimensiones o que pueden ser extraterrestres, que se alimentan del miedo. Entonces, un tipo de Slenderman te va siguiendo y te va generando miedo y ellas se van alimentando de ese miedo. No sé si llegaron a ver Harry Potter, pero los dementores, que eran estas criaturas que se alimentaban de tus malos recuerdos y te generaban tristeza, pues bien, esto también podría entrar en la clasificación de gente sombra, ya que para muchos, cuando tú ves a la gente sombra o cuando tienes parálisis del sueño, generalmente tiene mucho que ver con que tengas niveles de estrés muy altos, que no estés pudiendo dormir, que es la apnea del sueño y que tengas prácticamente no estés llevando una vida sana. ¿Me explico? Entonces es cuando tú las empiezas a ver más. En el tema científico, sin entrar a temas paranormales, esto podría explicar que son alucinaciones y ya. Pero en el tema paranormal, esto explicaría que tú estás llamando a estas entidades porque estas se alimentan de todo eso, de todo lo malo que te está pasando. En fin, sería entrar en un eterno debate donde pues está en la línea, ¿no? El punto medio. Yo en alguna ocasión había dicho que justamente para mí la gente sombra estaba en ese punto medio, que lo mismo que te explica lo que podría ser lo racional,
también es lo que te hace pensar que es el tema paranormal, que es el estrés te genera visiones, que son estas entidades, o del otro lado podrías decir, estas entidades te generan el estrés para ellas alimentarse de esto. ¿Me explico? O sea, es un eterno debate. Pero bueno, las cosas que podrían ser lo que ocasiona el avisamiento de este tipo de sombras también podría ser el consumo de sustancias como la metanfetamina o la cocaína, no tanto porque estos te hagan alucinar, sino porque estos te generan una falta de sueño. Entonces, al tú tener falta de sueño, empiezas a tener esas alucinaciones y ves a este tipo de entidades. Lo cual nos lleva a pensar que inclusive esto podría pasar a la gente que está en altos niveles de estrés como estudiantes, como trabajadores nocturnos, etcétera, etcétera. Y lo cual me lleva a otro punto que... Ay, disculpen si me estoy haciendo bolas, es que es mucha información. De todos modos, si consideran que esto no está quedando claro, me lo pueden decir en comentarios y volvemos a hacer el video, no le hace. Pero haciendo este tipo de videos, te encuentras con cosas muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es que yo conozco mucha gente que es médico o que está estudiando para ser médico y con todas ellas he visto, digamos, un común denominador, el cual es que cuando están haciendo su servicio es cuando tienen más experiencias paranormales. Lejos de pensar que esto quiere decir que tienen un tercer ojo o que son muy susceptibles o tal, me hace pensar que al tú estar en altos niveles de estrés, porque cuando ellos hacen el servicio, la verdad es que tienen una vida que incluso podría ser hasta considerada explotados por este servicio. Esto les genera mucho estrés, por ende, no duermen, no comen bien, no comen a sus horas, están bajo mucho estrés, tienen vidas en sus manos. O sea, ponte en ese contexto, estás teniendo ya el contacto directo con personas que su vida dependen de ti y ellos todavía no son doctores. Entonces, imagínate el estrés al que están sometidos. Entonces, esto hace que tengan alucinaciones y tengan ese tipo de vivencias. Ojo, no estoy diciendo que la gente que es doctora o enfermera o todo esto y que dice que ha tenido este tipo de vivencias que estén mintiendo. No, al contrario, estoy diciendo que puede que sí lo hayan vivido, pero también cabe la posibilidad de que esto haya sido por los niveles de estrés que están manejando. Entonces, esto también tiene que ver con la gente sombra. La mayoría de gente que ha tenido este tipo de vivencias generalmente están bajo niveles de estrés muy altos o han estado bajo los efectos de las sustancias. Ahora, hay historias donde nada de esto que les estoy diciendo que explicaría el por qué verse este tipo de entidades han tenido el que ver. Les voy a contar una anécdota que me pasó a mí y que me queda clarísimo que lo vi. Tenía aproximadamente unos 6 años y yo me estaba preparando para irme a la primaria. 7 años, tenía como 7 años. Me estaba lavando los dientes y en la parte de atrás, de donde yo estaba, había un tanque de gas. Ese tanque de gas estaba afuera de la cocina y hay una pared que va desde la cocina hasta el baño, atravesando por un cuarto aquí en la casa de mis papás. Y es aproximadamente una distancia como de 6 metros. En esa ocasión yo me estaba lavando los dientes y escuché un ruido. Escuché un ruido que sonó detrás mío. Y cuando yo volteo, literalmente lo que vi fue como una tipo bolsa de basura. Una bolsa de basura que se reincorpora y se para y es una persona, era una persona y corre. Sí corrió, no voló, no se desplazó. Corrió, se veían las piernas y se mete al baño. O sea, te estoy hablando de que fue una distancia como de 4 metros, la que yo lo vi. Y un tiempo como de 5 segundos, donde yo vi cómo iba caminando un paso veloz, casi corriendo, y se metió al baño. O sea, no estaba bajo sustancias, había dormido bien, pues comía bien. No sé hasta la fecha qué fue lo que vi, pero sí recuerdo mucho. En aquel entonces, te estoy hablando que era como el 2002,
todavía no se hablaba, y menos en México, porque como pudimos ver, los lugares donde se tiene la referencia de la gente sombra es en Estados Unidos y Francia. Aquí en México para nada sabíamos de ese fenómeno de la gente sombra. Ya más grande, inclusive hasta cuando yo empecé a hacer este tipo de videos fue cuando empecé a ver ese fenómeno de la gente sombra, lo cual describía mucho a lo que yo había visto. Ahora se me había pasado decirles, la diferencia entre la gente sombra y un fantasma es que justamente el fantasma suele ser translúcido, suele ser como un vapor, visto como un vapor. Y se logra ver incluso facciones de la cara, del rostro, del cuerpo y todo eso. En el caso de la gente sombra, no. La gente sombra suele ser descrita como una, válgame la redundancia, una sombra, pero es bastante negra. Es más negro que el negro. Mira, por ejemplo, aquí atrás de mí se alcanza a ver mi sombra. Por más que yo me acerque, esta sombra suele ser como vaporosa, no es negra totalmente. En el caso de la gente sombra es un negro más negro que el negro. En algunas de las historias de la gente que ha tenido estos encuentros con estas entidades, llega a decir que incluso cuando la ves en la oscuridad, esto se puede diferenciar de la oscuridad que hay en el lugar, de tan negra y lúcida que es. Entonces, suele ser una sombra que es tan negra que pareciera tener volumen, que pareciera tener masa. Esa es la diferencia entre una agente sombra y un fantasma, si es una duda que tenían, que se los debía haber aclarado desde el principio. Pero esto es una de las, digamos, de las rasgos físicos que pueden tener estas entidades a comparación de otras. Ahora, volviendo al hombre del sombrero, se dice que varias de estas entidades suelen tener la característica de tener ojos rojos. Pero es ahí donde viene, les digo, el debate de que entonces son diferentes entidades que se parecen entre sí o suelen ser las mismas con diferentes clasificaciones. O sea, la verdad es que es un tema bastante complejo, como se podrán dar cuenta, es relativamente nuevo. Los avistamientos de este tipo de entidades pues suelen ser desde muchos años atrás, pero la importancia que se les dio y la investigación y la seriedad para saber de qué estamos hablando, pues es relativamente nueva. Espero no haberlos hecho bolas. Les digo, la verdad a mí me costó mucho trabajo porque desde que vi videos, documentales y todo eso, eh, es bastante información y se suele hasta contradecir. ¿Por qué? Porque si tú ves un video, un documental del 2010, suele decir una información. Y si ves un video de 2020, 2019, que tiene 9, 10 años de diferencia, cambia mucho la información. Esto es normal, les digo, es un tema relativamente nuevo en cuanto a la investigación. Obviamente la gente que lo investiga es gente que le gusta este tema de lo paranormal, entonces van saliendo cosas nuevas, pero como también ya les dije, hay físicos que han estado interesados por este tipo de temas, ya que la gente sombra al parecer es un tema bastante, con bastante jugo, que podría ser hasta real en muchos sentidos y podrían tener explicaciones de distintas índoles. Les digo, desde demonios, fantasmas, extraterrestres, seres de otras dimensiones, seres de bajo astral, tulpas, en fin, o sea, de verdad es un tema bastante rico, bastante complejo y que les aseguro que se podrían hacer muchísimos más videos de estos, pero pues bueno, es un tema bastante interesante a mi punto de vista. Así que, pues espero no haberlos hecho bolas. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Y cuéntame si has tenido vivencias con este tipo de entidades o si conoces a alguien que haya tenido vivencias con este tipo de entidades, qué tan tenebroso fue. Y si me faltó decir información, pues con mucho gusto volvemos a hacer el video, la parte 2 y con toda esa información que les digo. Créanme que hay bastante, es muy interesante y los invito a que, como siempre, sigan apoyando el canal, nos cuenten sus historias, nos digan de qué tema quieren que hablemos y ya saben, síganos en nuestras redes, denos like, compartan y les recuerdo que
Estos videos son para ustedes, para que la pasen bien. Y es un canal, un proyecto que disfruto mucho hacer. Y es por y para ustedes. Así que sin más, espero que les haya gustado. Cuéntenme qué más quisieran que habláramos. Escríbanos, apóyennos. Y les doy las más sinceras gracias. Les mando un fuerte abrazo. Que pasen un excelente día, tarde o noche. Y recuerden, cuídense mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.